Así es, Fátima, le damos la bienvenida a Mercedes Arauz, presidenta del Consejo de Ministros, bueno, que participó activamente pues, en la jornada del censo ayer. Premier Arauz, gracias por ¿Cómo estás? acompañarnos temprano, hoy comenzando la semana. ¿Cómo estuvo la experiencia ayer del censo? Muy buena. La verdad, yo creo que la acción cívica de cada uno de los ciudadanos ha estado en el primer de los niveles. O sea, la población entera se dedicó a atender y estar en sus casas para atender el censo. Y la colaboración de la población fue extraordinaria. Muchísimos voluntarios, gente joven, dedicada, que la verdad... Quiero decir algo acerca de esta pobre señora joven que fue afectada por un acto atroz, ¿no? Y decirles que cuenta con todo el apoyo del gabinete. En particular sé que la ministra de la Mujer puso todo a disposición de ella y hago una invocación bien importante a la Fiscalía. No puede ser que los fiscales sean indolentes ante estos casos y simplemente no lleguen a tiempo para que le hagan todos los exámenes. Casi la señora queda sin un caso de flagrante, ¿no? Entonces, la verdad, necesitamos a fiscales atentos a estos temas, ¿no? Se han dado, sin duda, pues los resultados en generales pues, han sido buenos y tendremos la información del caso, pero se han dado también algunos cuestionamientos. Uno ha sido precisamente el tema de la seguridad y de la organización logística. ¿Se va a revisar esto en el INEI? Sí, efectivamente, el INEI es una entidad autónoma que depende de la PCM, pero le damos toda la autonomía técnica y operativa para que haga sus funciones. Sin embargo, dentro de ese marco, nosotros en la PCM vamos a pedir un informe completo de la situación. Yo se lo he estado pidiendo el día de ayer, he estado coordinando y hablando con el señor Vázquez, Aníbal, ¿no? Aníbal Velázquez. Velázquez, y pidiéndole por favor que nos diera toda la información de qué estaba sucediendo en cada locación donde habíamos encontrado problemas, como los que he mencionado, y otros donde había también problemas logísticos, que me parecen bastante insólitos para una cosa que tiene tantos años de preparación y además tanto presupuesto, ¿no? El otro punto ha sido el cuestionamiento que se le ha hecho al señor Aníbal Sánchez por este convenio que se ha firmado con una serie de instituciones privadas, por la cual pues se intercambiaba una suerte de donación de la participación de universidades, por ejemplo la César Vallejo, la Telesub, con el acceso a una base, a la base de datos del censo. ¿Eso es lícito? ¿Eso se ha visto antes? Miren, lo que yo entiendo es utilizar datos censales procesados y que no tienen nada de nombres de las personas, pues son datos totalmente privados. Cuando uno hace el censo, las personas saben que yo no puedo comentar ni siquiera una palabra de lo que me contaron, nada, ¿no? Estás son confiando en esa confidencialidad. Exacto, y además entonces, que no se le vaya a dar un uso comercial. Y que no se le va a dar eventual. un uso comercial y menos político, ¿no? De nuestro lado, en la PCM estamos haciendo análisis exhaustivo, espero que esto también lo vean ellos con sus abogados, pero esa data que se le va a dar es data pública. No se le puede dar data de características individuales o personales. Me parecería una atrocidad que le demos esos beneficios a privados o políticos en particular. Ahora, cuéntenos, ayer usted ha declarado también, luego de participar en el censo, que se está afinando, se está puliendo el pedido de facultades delegadas al Congreso. Recién vamos entendiendo exactamente, porque claro, se habla mucho de cuán acotados tienen que ser, ¿no? Los fujimoristas dicen que la vez que Fernando Zavala los pidió, pues no fueron claros, qué sé yo. ¿Hacia dónde va a ir este pedido de facultades? ¿Es exactamente en el tema tributario o económico? Está acotado a los temas económicos. En materia tributaria solamente estamos hablando para evitar los temas de elusión y evasión de impuestos, no estamos cambiando tasas. Y en materia de materias de compromisos que vamos a tener por el acceso a la OECD, que también son temas importantes de legislación. Y hay una materia adicional que son enfrentar los desastres naturales. Ahora, quiero ser bien enfática, Fernando Zavala no se excedió. ¿Okay? Se hizo dentro del marco de la ley y yo he estado en ese Congreso peleándolo para que se quede claro de que no hubo excesos. ¿Okay? Lo que se hizo fue dentro de los marcos que estaban acotados claramente. Nunca se planteaban temas sectoriales, se planteaban temas transversales. Entonces no hubo ningún exceso. ¿Okay? Y tenemos el deber de presentar lo más preciso esta vez para que quede, por supuesto, más claro de que no hay ninguna duda ni murmuración, porque había varias interpretaciones equivocadas de lo que es una revisión constitucional y dentro de cuáles son los marcos de los pedidos ¿Fue equívoca esta interpretación era particular de los decretos? No, yo creo que está bien, tienen todo el derecho de revisarlos, pero hasta el día de hoy seguimos revisando decretos legislativos, ¿no? Entonces eso da una muestra de que ponen en duda además cosas que sí estaban dentro del pedido de facultades y los eliminan. Entonces, esa no es la función que tiene
el Poder Legislativo para cambiar normas. Si la quiere cambiar, la tiene que hacer con un proyecto de ley. Y la idea de unas facultades es que sean lo más ágiles posibles, ¿no? Evidentemente el Ejecutivo pide para poder gobernar es más, bajo el marco de esos cambios. Acotaron el tiempo a menos tiempo para que pudiéramos legislar en más rápido. Y aceptamos eso. Entonces vamos a que esto es un tema de pares, donde tiene que haber en la plena, si se dan las facultades, esas facultades estén dentro de un marco obviamente bien determinado. Por eso era mi posibilidad de ir a conversar antes para presentarles por dónde va nuestras iniciativas. O sea, no voy a ir sin papeles, obviamente. Se necesita ser bastante infantil para hacer un comentario de esa naturaleza. Como lo ha hecho el señor Becerril. Sí, voy a ir con documentos para que conozcan de qué estamos hablando, de qué materias, probablemente sean menos materias de las que tiene, por supuesto, la solicitud que se hizo anteriormente, pero sí están ligadas a temas concretos, como digo, de reactivación económica, o sea, de consolidar la reactivación económica, darle más seriedad al manejo político de ciertas cosas, como por ejemplo temas ligados a algunos elementos que nos pide Galifat o la OECD para el tema anticorrupción, que están dentro de la OECD, como digo, y el tema de desastres naturales. Ahora, el tema de la recaudación. En el último trimestre se ha reducido de 14.5% del PBI a 13,2% del PBI. Siempre se ha hablado que un Perú con una presión tributaria menor al 14%, pues estamos en verdaderos problemas. ¿Cómo conectaría el tema de las facultades con poder lograr una recuperación de la recaudación? O sea, nosotros estamos viendo que se aprueban normas que tienden a perforar el presupuesto, la recaudación, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo fiscal, fortalecer la SUNAT, no para que sea un ente persecutor, sino más bien que sea una entidad que realmente permite una mayor captación de la base tributaria. Y necesitamos estar seguros de que en el Congreso no sigan insistiendo con iniciativas de exenciones tributarias que no están fundamentadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la capacitación para las pymes, que es la norma que está, ¿no?, en controversia, por la cual se dice del 64 sanciones en el Código Tributario se afectaría a 61 y, bueno, se le tiene que capacitar antes de castigarla de ninguna manera. En el caso de las pequeñas empresas estamos hablando de empresas que facturan hasta 7 millones de soles, o sea, tan pequeñas no son y uno se pregunta si, bueno, no van a tener la información elemental para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo sobre esta norma? Y eso estuvo en el debate. Yo siempre dije, bueno, ok, si tú te refieres a la microempresa, aún siendo un mal elemento porque maleduca, para decirlo así, porque le dicen que yo cometo una infracción y entre comillas me perdona. Pero todavía digamos, es una micro. Pero cuando se trata de una pequeña que puede facturar hasta 500.000 mensual, esos señores ya tienen contadores. O sea, esas fallas no son admisibles. Entonces, ¿cómo le vamos a perdonar? Eso es más bien aceptar la trampa, ¿no? O sea, y yo creo que eso siempre estuvo en el debate y nuestra posición fue eso o no. Ahora, me está mencionando usted además el tema de las exoneraciones tributarias. ¿Se podría tocar esa materia? Hay que arreglar el sistema. Acumula como 4% del PBI según los cálculos. Hay que arreglar el tema de las excepciones y exoneraciones. Algunas veces son útiles, pero la mayor parte de las veces no. En el caso, por ejemplo, de la selva, solamente para mencionar un tema, un buen ejemplo cómo se cambió eso en el caso de San Martín, y en vez de usar esa plata, fue gasto directo, gasto en inversión, mejoró la calidad de vida de San Martín. Pregúntele al congresista Villanueva, que era presidente regional en aquel entonces, cómo cambió San Martín gracias a que él, con el Ministerio de Economía y Finanzas, se pusieron de acuerdo en cambiar esa estructura. Creo que debemos ir a mejorar el gasto en vez de reducir la captación de ingresos por el lado fiscal. Obviamente, de nuestro lado, tenemos que mejorar también el mecanismo de captación, ¿no? ¿Le preocupa, hablando para cerrar el tema tributario, esta ley que se ha aprobado sobre las exoneraciones tributarias a las líneas aéreas? Sí, porque la verdad se estuvo demorando, en la Comisión de Economía la veíamos, lo volvíamos, lo retornábamos, porque tenía muchas falencias. Realmente no está aprobado que lleve a mayor ampliación del sector aero. O sea, podría interpretarse como un beneficio claro, y lo que aparentemente dicen ahora ya no incluye a las grandes empresas, pero las grandes empresas pueden pues hacer subcontrataciones y disfrazar y crear microempresas o medianas empresas para dar ese tipo de exoneraciones. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos. Vuelvo a insistir, mejor fórmula, si quiere uno, yo gasto más. Es más efectivo, pero déjenos recaudar adecuadamente, ¿no? Reconstrucción en el norte. Hay
también críticas, se está diciendo que esta atomización del proceso puede complicar más la situación, se está hablando incluso si es que la figura del SAR, que al final no es el SAR, pero una figura no ministerial, digamos, como la de Pablo de la Flor, se pregunta si la estructura era la correcta. ¿Qué evaluación hace a estas alturas? Él es un coordinador de acciones, él no es ningún SAR, no existe esa palabra SAR, me parece que hay un error visto de esa manera. Y la idea es que sí coordine e impulse las acciones en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros y el directorio con los diferentes ejecutores. Por ejemplo, yo he llegado y lo primero que he hecho es sentarme con cada uno de los ejecutores grandes, que son el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes y, por supuesto, Pablo de la Flor, para coordinar y ver fechas, cumplimientos, para poder estar seguros. Lo mismo tenemos que hacer con los ejecutores grandes en las regiones, ¿no? Para poder apoyar fuertemente en su gestión y puedan hacer las cosas bien. Gracias a que participa la Contraloría también podemos evitar errores. Efectivamente, algunos han cometido errores muy graves, en algunos casos se han visto cosas que nunca debían haber sucedido, pero tenemos que nosotros acompañar este proceso. Son sectores, por ejemplo, que a veces están duplicando o multiplicando por 3 su presupuesto, en particular los gobiernos locales y regionales. Entonces, nuestro acompañamiento tiene que ser más fuerte en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto tiempo está ya en la PCM? La verdad que ya perdí la cuenta, estaré 2, 3 semanas, ¿no? 2, 3 semanas recién. Yo sí. ¿Cuánto? Parece más. Parece más, por eso le estaba preguntando. ¿Cómo observa las prioridades del gobierno? Ya, digamos, ya montada en el caballo, la PCM pues es un ultraministerio, ¿no? En buena medida. ¿Cómo observa? ¿Hacia dónde debe ir? ¿Cuáles son sus ambiciones, sus metas principales? Bueno, creo que en primer lugar, para poder cumplir con nuestras metas sociales, nuestra revolución social, tenemos que incidir en mejorar la situación económica. Creo que nos da alguna ventaja, algunas condiciones de cambio en la inversión privada que estamos viendo, el impulso a la inversión pública. Parte de las normas que nosotros queremos pasar son normas que nos permiten acelerar inversión pública también de manera coordinada, intersectorialmente. También tenemos que impulsar, obviamente, una mayor eficacia y eficiencia de la gestión pública. Lo que hemos visto también, solo menciono el día de ayer, todavía vemos nuestra propia falencia como Estado para proveer los servicios públicos básicos, ¿no? Tenemos que estar al día de ese tema. Entonces, todos los sectores tienen que ponerse muy rápidamente en acción para poder acelerar, como digo, tanto la inversión privada como la inversión pública, y con eso generar los recursos que, siendo eficientes, nos permitan dar agua y saneamiento a la población, mejores colegios, la capacitación a los maestros, pistas y veredas, en fin, todas las obras que implican que coordinemos también con los gobiernos locales y regionales, ¿no? Usted ha sido ministra de Economía. ¿Espera cambios en la política económica, innovaciones, algún tipo de énfasis desde el énfasis están, como digo, desde el Ejecutivo en mejorar nuestra gestión presupuestalmente hablando, ¿no? O sea, aquí ha habido problemas de cómo podemos hacer transferencias de un sector a otro cuando no se ejecuta. Hay que cambiar la forma como estamos trabajando con las planillas del Estado también, mejorar la regulación coordinada con la Superintendencia de Bancos y Seguros y el BCR, que trabajamos bastante bien, pero creo que tenemos que trabajarlo en los temas de prevención, digamos, a largo plazo de los recursos. Tenemos que trabajar juntos, entonces creo que es una oportunidad para reforzar esa agenda. Confío plenamente en la ministra Claudia Cooper, que tiene una habilidad increíble en estos manejos, y con el equipo que tiene en el ministerio. Creo que vamos a lograr tener un presupuesto mucho más adecuado y cada vez más a una gestión por resultados, ¿no? La realidad laboral, el ministro Graus ha tenido problemas para poder consensuar incluso propuestas de modificaciones laborales. Leía un artículo esta mañana en el New York Times que habla un poco cómo el empleo se ha precarizado en realidad en todo el mundo. Probablemente hay empleo, pero el tema de los mercados laborales demasiado rígidos, como se dice en el Perú, terminan siendo un problema. Los sueldos no suben para los trabajadores. Hay un cambio definitivamente global en materia laboral. ¿Cómo va a engancharse el Perú a eso? ¿No se va a poder avanzar, cree usted, hacia reformas laborales? Y es por eso que tuvimos, una de las primeras reuniones que tuvimos cuando ingresé como primera ministra fue una reunión con el presidente y las centrales sindicales. Que se han parado del Consejo Nacional del Trabajo. No, pero ya están
regresaron. Ya regresaron para Y su justamente conversar bien. O sea, La nosotros CGTP. estamos, hay normas que son meramente de carácter, de impulso del trabajo, como esta norma que queremos que apruebe el Congreso sobre el empleo juvenil, que es darle un subsidio a la función del trabajo, ¿no? Pero creemos que hay que hacer algunas otras normas que sí pueden tener implicancias en aumentar y mejorar los derechos laborales y protegerlos adecuadamente, ¿no? O sea, tener un reforzamiento de lo que es la SUNAFIL para que realmente tenga un mejor mecanismo de acción, el tema de las formas de negociación y también arbitrajes que son importantes, que tienen que también solucionarse. Y pedimos pues a los sindicatos que tengan en cuenta a los trabajadores que están sindicalizados, pero también a los que están fuera de ese segmento, los que están precarios, a los que queremos más bien que sientan que está bien ir a un sindicato y no tener que trabajar en el área más precaria. El proyecto de ley sobre el trabajo joven no se mueve todavía en el Congreso. O sea, no, pues, porque quieren hacer que sea cuenta del impuesto a la renta. Con eso ya estamos perdiendo la posibilidad de que sea de efecto inmediato. Si es solamente a cuento del impuesto a la renta, es que solamente se hacen ganancias. Si no hacen ganancias, entonces, ¿dónde está el beneficio para el trabajador? Lo que queremos es darles beneficios para que el trabajador nuevo, joven, se formalice, no que estemos en situaciones informales. ¿Cree que se va a poder llevar bien con el Congreso? Digamos, ya pasado el voto de investidura, ya entramos un poquito a este push sobre las facultades, hay algunas ya declaraciones que se comienzan a ver grandielocuentes por el lado de Fuerza Popular. Yo espero ¿Cree que se va a llevar bien con ellos de verdad? La oferta de diálogo nuestra está totalmente abierta. Diálogo no significa cerrarnos a que tiene que ser sujeción, ni mucho menos. Es diálogo, búsqueda de consensos y búsqueda de encontrar soluciones colectivas, ¿no? Entonces creo yo que sí, yo voy a insistir en ese espacio. Yo creo que he conseguido, cuando he hablado con los voceros, ese espacio de diálogo con Salaverry, con Del Castillo y Velázquez Quesquén, o sea, con Acción Popular también encontré espacios donde había muchas coincidencias, o sea que lo mismo con APP, o sea que no dudo que podamos encontrar espacios donde el diálogo se dé con fortaleza. Un tema que ya está marcando su gestión también es el asunto de, bueno, qué hace la sociedad con los terroristas que son liberados después de cumplir su sentencia. ¿Qué se está preparando desde el gobierno en términos pues de la muerte civil ampliada, como no se le está llamando ahora? Sí, aparte de eso se está hablando del tema, porque hay algunos proyectos de ley que estamos por enviar en materia de seguridad y es parte del tema de seguridad. Es el tema, por ejemplo, de las reparaciones, que sé que ya hay algunas normas propuestas en el Congreso que las estamos observando con cuidado, pero nosotros nos vemos obligados a ciertas reparaciones y también ellos, y deberíamos nosotros de netearlas de tal manera que ellos sí tengan que cumplir con el tema de las reparaciones en pleno, ¿no? Son temas que están en el camino. Para ser liberados, o sea... Sí, pues, porque la verdad... Como en el Perú no hay deuda por cárcel en general. Exacto, pero tiene que haber un neto, ¿no? De que lo que no tengamos que nosotros vernos obligados a reparar y ellos no están reparando, ¿no? Entonces eso también tiene que verse. Aparte de lo de la muerte civil permanente, yo creo que sí, porque, o sea, si estas personas no son realmente personas arrepentidas, van a la vida pública, ¿a qué? ¿No? Entonces, por ahí no creemos que deban estar, ¿no? Para terminar, no le voy a pedir su opinión personal sobre un posible indulto a Alberto Fujimori, pero lo que sí le voy a preguntar es, ¿están dadas las condiciones políticas para una decisión de esa naturaleza, una decisión del presidente Kuczynski de esa naturaleza? El presidente está en la potestad de hacerlo, pero no hay ningún tema en agenda. O sea, vuelvo a repetir, eso no está en la agenda del gabinete. Entonces no podría decir. Habría que preparar esa agenda, o sea, si es que se da finalmente la discusión. De lo que he escuchado que ha dicho el propio ministro de Justicia, no hay un pedido, no hay ningún examen especial médico, o sea, no hay nada que nos haga movernos en otra dirección. Para finalizar, el tema de la educación. Me imagino que lo está viendo de cerca, se habló de que si la designación de Idel Bexler representaba pues un viraje, un cambio de timón en la reforma educativa. ¿Cómo observa esa No es situación? un viraje, porque además él conversa permanentemente con todos los miembros del Consejo Nacional de Educación, o sea, es una persona bastante abierta a mantener las políticas públicas que están planteadas en nuestra agenda, desde el plan de gobierno. Entonces, pueden ser cambios de personajes, pero el cambiar personajes, el tener la posibilidad de dialogar con los sindicatos, la posibilidad de hablar con los padres de familia, no significa cambiar la mirada de largo plazo, que es tener una agenda de mejor educación de calidad,
donde existe mérito para el ascenso y para el desarrollo de los maestros, que son el eje de la mejora educativa, ¿no? Primera ministra Mercedes Arauz, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Toda la suerte en su gestión. No nos hemos visto por acá desde que asumió el nuevo cargo y bueno, mucho trabajo por delante. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes, por acompañarnos. Nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos con más en TV Perú Noticias.